Cada día que pasa, más y más personas deciden dejar de lado el consumo de alimentos de origen animal, como carne, pollo, pescado, huevos, lácteos, entre otros. Bien sea porque quieren dejar de contribuir con el uso, maltrato y explotación de los animales, bien sea por razones de cuidar el medio ambiente o incluso por razones de salud. Todas y cada una de estas razones son bastante válidas y te instamos pues a que continúes con tu propósito de llevar una alimentación bien sea parcial o 100% libre de productos de origen animal. Pero muchas veces al realizar una transición hacia una alimentación basada en plantas, bien sea vegetariana o vegana, se suelen cometer algunos errores y muchos de los cuales puede llevar incluso a que comiences a decir cosas como esta. Las dietas vegana y vegetariana me destruyeron la vida. No, nada que ver, las dietas veganas o vegetarianas no destruyen la vida de las personas, pero hay que aprender a evitar los principales errores. Y si tú estás aquí porque deseas realizar una transición hacia una alimentación basada en plantas, o bien ya llevas una alimentación basada en plantas y quieres saber todo lo que necesitas para sacarle todo el provecho y no sufrir ningún tipo de carencia, quédate en este video porque ya comenzamos. Antes de comenzar a hablar sobre los principales errores que cometen veganos y vegetarianos principiantes y no tan principiantes que pueden poner en riesgo su salud, es importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Según el documento de postura de la Asociación Americana de Dietética y Nutrición sobre dietas veganas y vegetarianas, las dietas vegetarianas adecuadamente planificadas, incluidas las dietas totalmente vegetarianas o veganas, son saludables y nutricionalmente adecuadas y pueden proporcionar beneficios para la salud, en la prevención y en el tratamiento de ciertas enfermedades. Las dietas vegetarianas bien planificadas son apropiadas para todas las etapas del ciclo vital, incluidos el embarazo, la lactancia, la infancia, la niñez y la adolescencia, así como para deportistas. Entonces, no, para nada, no te vas a desnutrir. No se te va a caer el pelo, no se te van a caer los dientes, no vas a tener ningún tipo de desnutrición o deficiencia, siempre y cuando procures que tu alimentación sin carne sea adecuadamente planificada y balanceada. Eso es todo. Ahora sí, comencemos a conversar sobre los principales errores que cometen los veganos y vegetarianos. El error número 1, que es bastante común, es no aprender sobre nutrición. Y no me malinterpretes. No te estoy diciendo que te inscribas en la licenciatura de nutrición o en una tecnicatura o que hagas un curso, una especialización, un máster en nutrición vegetariana o vegana. Te estoy diciendo que aprendas lo básico. No es muy difícil realmente, solo necesitas dedicarle algunos minutitos de tu valioso tiempo para que aprendas cómo planificar adecuadamente una alimentación sin carnes para que te provea de todos los nutrientes que tu cuerpo necesita. En la cajita de descripción te vamos a estar dejando un video bastante completito donde te vamos a conversar sobre cómo puedes optimizar una alimentación 100% vegana para que nunca tengas ningún tipo de deficiencias o carencias. Y es que sí, tenemos que saber que las carnes, el pollo, el pescado, los lácteos y los huevos tienen nutrientes esenciales que nuestro cuerpo necesita, pero no son los únicos que los tienen, ya que todos estos nutrientes los vamos a poder conseguir de manera fácil en una alimentación 100% de origen vegetal. Pero es importante que tengamos el conocimiento suficiente que nos ayude pues a planificar mejor nuestras comidas, nuestros menús, para que así podamos sacarle todo el beneficio a una alimentación de origen vegetal y no sufrir ningún tipo de carencia nutricional que te lleve pues a generar contenido en redes sociales de cómo la dieta vegano vegetariana te destruyó la salud. Así que terminando este video te recomiendo que vayas a la cajita de descripción para que aprendas cómo optimizar de manera correcta tu alimentación vegana o vegetariana. Además, en la cajita de descripción también te estamos dejando un ebook totalmente gratuito, el cual vas a poder descargar y también te va a orientar sobre cómo planificar muy bien tus comidas para que nunca tengas ningún tipo de carencia. Pasamos al error número 2 y tiene que ver mucho con el error número 1, y es que muchas personas veganas o vegetarianas no cubren suficiente algunos nutrientes esenciales, sobre todo proteínas, hierro, calcio y yodo. Así que comencemos a hablar un poquito sobre las proteínas. Y es que, wow, si me hubiesen dado $1 por cada vez que me preguntaban, ¿y de dónde sacas la proteína? Creo que tendría muchísimo dinero justo ahora. Y es que hay un error, muchas personas tienden a pensar que la proteína solamente se consigue en los alimentos de origen animal, y no es cierto.
Hay proteína en el reino vegetal, de hecho las plantas son las que producen la proteína. Los animales se comen estas plantas y ellos pueden sintetizar su propia proteína y cuando las personas consumen animales pues están consumiendo esta proteína reciclada cuyo origen fue vegetal, fue de origen vegetal. Entonces sí, vamos a conseguir toda la proteína que nuestro cuerpo necesita en las plantas. Lo segundo que también es importante recalcar es que no hay una deficiencia de proteínas en la población, ni siquiera en la población vegana o vegetariana. No hay gente muriéndose en los hospitales por déficit de proteína. El déficit de proteína se va a dar sobre todo en personas que viven en países donde están presentando algún conflicto, en países donde hay guerras, donde ha habido desastres naturales, donde por alguna razón no se dieron las cosechas, donde hay desnutrición. Esas son las personas que sí pueden tener un alto riesgo de tener un déficit de proteína. Ahora bien, si tú no vives en un país en conflicto, si no ha habido un desastre natural, si todas las cosechas se han dado y tú tienes un buen poder adquisitivo que te permita, aunque sea cubrir 3 comidas diarias todos los días, créeme que va a ser muy difícil que tengas un déficit de proteína. Al menos que tú mismo decidas pues matarte de hambre o seguir una dieta popular, ese tipo de dietas detox, qué sé yo, donde te limitan mucho el consumo de calorías. Si no es así, de verdad, créeme, no vas a sufrir ningún tipo de deficiencia de proteína. ¿Cuánta proteína necesitamos consumir por día? En promedio de 0,8 a 1 gramo de proteína por kilogramo de peso. Nada más. Y para simplificar la cosa, quedémonos con 1 gramo de proteína por kilogramo de peso. Es decir, si pesas 50 kilogramos, necesitas cubrir por día 50 gramos de proteína. Y eso es facilísimo de hacer. Ahora bien, ¿en dónde conseguimos las proteínas en el reino vegetal? Te sorprenderá saber que todos los alimentos integrales de origen vegetal contienen proteína. Esto incluye frutas, verduras, cereales integrales, frutos secos, semillas, entre otros. Pero las reinas de las proteínas en el reino vegetal son las legumbres. Así que si dejas de lado el consumo de alimentos de origen animal, es importantísimo que procures aumentar tu consumo de legumbres. Lo ideal es que consumas como mínimo 2 a 3 raciones de legumbres todos los días. Cuando hablo de legumbres me refiero pues a las lentejas, a los chícharos, garbanzos, porotos, frijoles, soya y derivados de legumbres. Últimamente podemos conseguir en el mercado buenos derivados de legumbres como leche de soya, proteína texturizada de soya o de guisante, el tofu y el tempeh. Todos y cada uno de estos alimentos que acabo de nombrar van a contener una buena concentración de proteína de muy buena calidad. Entonces procura que en cada comida, desayuno, almuerzo y cena, haya al menos una ración de legumbre. Y no te estoy diciendo que comas guiso de frijoles en el desayuno, en el almuerzo y en la cena, sino que te apoyas de la versatilidad que nos dan las legumbres, ya que con ellas podemos preparar incontable cantidad de platillos, desde dulces a salados. Y también te apoyas pues de los derivados de legumbres como la leche de soya, la proteína texturizada de soya, el tofu y el tempeh. La idea es que vayas variando las preparaciones para que no te aburras, que no sea monótono y que disfrutes, de verdad, porque la idea de una alimentación es que también la disfrutemos, no es comerte algo insípido, algo ahí sin sabor, algo que te parezca soso. No, esa no es la idea y si vas a hacerlo así, pues créeme que vas a fracasar en el futuro. Pero aparte de las legumbres, es importantísimo que también incluyas el resto de los alimentos de origen vegetal, ya que comentamos en un principio, todos los alimentos integrales de origen vegetal van a contener proteína. Entonces combina tus legumbres pues con cereales integrales, con tubérculos, con frutos secos, incluye también una buena fuente de verduras de todo tipo, de todo color y no te olvides de las frutas porque sí, aunque sea las uvas, también contienen proteína, en pequeña proporción, pero tienen. Y si te ha quedado alguna duda sobre este tema y quieres que profundicemos un poco más, déjamelo saber en los comentarios para prepararte un video específico sobre proteínas de origen vegetal. El segundo nutriente que hay que tenerle muy en cuenta cuando hacemos una alimentación vegana o vegetariana es el hierro. Y te explico por qué. En los alimentos vamos a conseguir 2 tipos diferentes de hierro. El hierro de tipo hemo, que se encuentra en los alimentos de origen animal, sobre todo en las carnes. Y el hierro de tipo no hemo, que se encuentra en el reino vegetal y que también se encuentra en otros alimentos de origen animal como huevos y leche. Este tipo de hierro no se absorbe tan bien como el hierro de tipo hemo, pero no te preocupes, porque la incidencia de anemia en veganos y vegetarianos no es superior a la anemia que se encuentra en personas que llevan una dieta tradicional, una dieta omnívora. Pero sí es importante que le pongamos un poquito más de atención al hierro. Y sobre todo las mujeres, ya que nosotras, como tenemos pérdidas de sangre todos los meses, necesitamos consumir mucho más hierro que los hombres.
Nosotras necesitamos consumir 18 miligramos de hierro todos los días, en cambio los hombres necesitan consumir como mínimo 8 miligramos de hierro y ya está. Ahora bien, si no quieres sufrir de deficiencia de hierro, toma nota de las siguientes recomendaciones que te voy a dar. Número 1, importantísimo, consume suficiente hierro, consume alimentos que tengan mucho hierro. ¿Y cuáles son esos alimentos? Pues al igual que pasa con la proteína, el hierro también se encuentra en las legumbres. Las legumbres también son las reinas del hierro de origen vegetal. Entonces te lo vuelvo a repetir. Si dejas de lado el consumo de alimentos de origen animal, es importantísimo que aumentes tu consumo de legumbres, ya que, por ejemplo, una taza de lentejas cocidas, que son básicamente 200 gramos de lentejas, nos va a proveer de 6.5 miligramos de hierro. Y los derivados de legumbres también nos van a aportar hierro. 100 gramos de tofu nos aporta 3.5 miligramos de hierro. Y todo va sumando. Y no, el hierro no se encuentra solamente en las legumbres, sino que todos los alimentos de origen vegetal también van a contener una buena concentración de hierro. Entonces, como dijimos antes, lo ideal es que tengamos una alimentación variada, colorida. Mientras más alimentos diferentes haya en tu plato, de colores diferentes, de texturas y de sabores diferentes, vamos a poder garantizar el aporte de todo el hierro que nosotros necesitemos y de los demás nutrientes importantes. La segunda recomendación que hay que tener muy en cuenta con respecto al hierro es que cada vez que vayamos a consumir alimentos ricos en hierro como legumbres o cereales integrales y semillas, lo acompañemos con nutrientes que potencien la absorción de este mineral, como por ejemplo la vitamina C. La vitamina C la vamos a conseguir sobre todo en frutas, todas las frutas, y en vegetales frescos, sobre todo en el perejil, el cilantro y los pimientos. Todos son muy buena fuente de vitamina C. Otro nutriente que también potencia la absorción del hierro son los ácidos orgánicos, como por ejemplo los que conseguimos en el vinagre y en los alimentos fermentados. Y en tercer lugar tenemos al betacaroteno. Este es un fitonutriente que se encuentra en los vegetales de color amarillo y naranja, como por ejemplo zanahoria, calabaza y batata. Estos tres nutrientes lo que van a hacer es potenciar la absorción del hierro de origen vegetal, haciendo que se absorba la mayor cantidad de hierro posible en nuestras comidas y que todo ese hierro nos sirva pues para formar hemoglobina o bien para mantenerlo de reserva. La tercera recomendación que tienes que tomar en cuenta con el hierro de origen vegetal es que alejes ciertos alimentos de las comidas altas en hierro, porque ciertos alimentos lo que van a hacer es inhibir la absorción del hierro de origen vegetal. Estos alimentos son el café, el cacao y el té. Cuando hablo de té, me refiero a la infusión que se prepara con las hojas del árbol del té, es decir, té verde, té negro, té rojo, té oolong, té azul, entre otros. No me estoy refiriendo a la infusión de manzanilla, infusión de jamaica, infusión de menta, entre otras. No, específicamente me estoy refiriendo a las infusiones de las hojas del árbol del té. ¿Y qué pasa con estos tres alimentos? Pues ellos van a contener un tipo de antioxidante que se llaman polifenoles. Los polifenoles son maravillosos para nuestra salud. Nos protegen contra el estrés oxidativo, combaten el envejecimiento prematuro, nos ayudan a prevenir ciertos tipos de cáncer. Son maravillosos. Pero sí hay que tener la siguiente precaución. En líneas generales, intenta consumir estas bebidas o estos alimentos una hora antes o una hora después de tus comidas principales ricas en hierro. Y de esta manera vas a poder disfrutar de todas las propiedades de estos alimentos, pues sin que el hierro se vea afectado. El tercer nutriente que hay que tener muy en cuenta cuando dejamos de lado el consumo de alimentos de origen animal es el calcio. Y créeme, hay muchísimo calcio en el reino vegetal. Y eso de que solamente hay calcio en los lácteos, como la leche, el queso y el yogur, es un mito que creó la industria de los lácteos pues para hacernos creer que si no tomamos leche o comemos queso, nuestros huesos se van a partir como galletas. No, esto de verdad que no es cierto, ya que también en el reino vegetal vamos a conseguir bastantes alimentos ricos en calcio. Por ejemplo, los vegetales de hoja verde, sobre todo de la familia de los coles o el repollo, allí vamos a tener todo lo que es el repollo, el col, la selga china, el kel o col rizada, los coles de Bruselas. Todos estos vegetales de hoja verde van a tener una buena concentración de calcio aprovechable por nosotros. Así que procura incluir todos los días en tus ensaladas alguno de estos vegetales. Hay vegetales de hoja verde que también tienen calcio, pero que no es tan fácil de absorber,
como por ejemplo las espinacas y las acelgas, ya que tienen una concentración un poco alta de un antinutriente llamado oxalato, el cual hace pues que el calcio presente en estos vegetales no se absorba tan bien. Por eso no vamos a nombrar ni a la acelga ni a la espinaca como vegetales ricos en calcio. Aparte de los vegetales de hoja verde, también vamos a conseguir calcio en las semillas, como por ejemplo en las semillas de sésamo y en las semillas de chía. Una sola cucharada sopera de semillas de sésamo o de ajonjolí, que es básicamente 10 gramos, nos va a proveer de casi 100 miligramos de calcio. Es bastante, pero para maximizar la absorción del calcio presente en estas semillas, es importante pues que las proceses un poquito, que las muelas en una licuadora, en un mortero, para generar un polvito un poco fino, el cual vamos a poder esparcir sobre las comidas, sobre los guisos, sobre las sopas. Podemos también comprar el tahini, que es una pasta que se hace con semillas de sésamo, que podemos usar pues para condimentar nuestras comidas, o podemos prepararnos también lechadas de ajonjolí. Estas preparaciones lo que van a hacer es que podamos de verdad aprovechar todo el calcio y demás nutrientes que presentan estas semillas. En la cajita de descripción te vamos a estar dejando también un artículo bien completito para que aprendas a aprovechar todo el calcio y todos los nutrientes de las semillas como el ajonjolí. Así que te invito a checarlo una vez termines de ver este video. Pero también vamos a conseguir calcio en otros alimentos de origen vegetal, como legumbres. Porque sí, los frijoles blancos y los garbanzos también son buena fuente de calcio. Vamos a conseguir calcio en algunas frutas como higos y naranjas. Y podemos incluso consumir algunos alimentos que han sido fortificados con calcio, como por ejemplo algunas bebidas vegetales y el tofu, que ha sido cortado con sales de calcio. Todas estas son muy buenas opciones para obtener todo el calcio vegetal. Si te preguntas si por ser vegano o vegetariano necesitas un suplemento de calcio, la respuesta es que no. No necesitamos suplementar calcio al menos que un profesional de la salud nos haya examinado y nos diga con base que de verdad necesitamos ese suplemento. Si es así, consúmelo. Y si no es así, por favor, no te suplementes con calcio si un profesional de la salud no te lo ha indicado, ya que tomar suplementos de calcio por largo tiempo puede perjudicar nuestra salud. El siguiente nutriente que hay que tener en cuenta también cuando realizamos una transición hacia dietas veganas y vegetarianas, y sobre todo que lo hacemos por razones de salud, es el yodo. ¿Y por qué? Porque he visto que muchas personas cuando hacen esta transición hacia dietas veganas o vegetarianas dejan de lado el consumo de sal yodada, esa típica baratita que te venden en el supermercado, que cuesta menos de 50 céntimos de dólar el kilo. Y la reemplazan pues por sales un poco más exóticas como sal de mar o sal del Himalaya. Estas sales en líneas generales no están fortificadas con yodo. Y es que créeme, si la gran mayoría de los gobiernos a nivel mundial comenzaron a fortificar la sal con yodo es por algo. ¿Y qué pasa? Pues que se comenzó a ver que las personas que no tenían un adecuado consumo de yodo comenzaban a presentar problemas en su glándula tiroides. Y para evitar esto, pues de una manera bastante fácil, fortificar la sal con yodo. Y esto permite pues que podamos cubrir nuestros requerimientos de yodo pues con un cuarto de cucharadita de sal yodada y nada más. Y si por alguna razón dejaste de plano el consumo de sal porque sufres de hipertensión o alguna enfermedad cardiovascular, pues te invito a que consumas un suplemento de yodo. En la farmacia lo puedes conseguir de manera fácil, ya que podemos cubrir nuestros requerimientos de yodo con un suplemento que tenga 50 microgramos de yodo todos los días. Y ya, por favor, si tienes en casa sal yodada o sal marina que no tenga yodo, deshazte de eso porque de verdad no sirve y a la larga vas a estar perjudicando tu salud. El tercer error que cometen muchos veganos y vegetarianos y que puede poner en riesgo su salud es no suplementarse con nutrientes críticos. Y aquí vamos a hablar de la famosísima vitamina B12. Y es que a quién no le han comentado sobre la vitamina B12 cuando deciden hacerse veganos o vegetarianos. A mí, pues muchísimas veces. La realidad es que no hay vitamina B12 en el reino vegetal, pero tampoco la hay en el reino animal. De hecho, a los animales que son destinados para consumo humano se les suplementa con vitamina B2, bien sea en su comida o bien sea a través de inyecciones. Y esto es para garantizar que estos animales guarden suficiente vitamina B12 en sus tejidos para que cuando los humanos se los coman, pues ellos también obtengan esta vitamina. Nosotros, los veganos y vegetarianos, pues simplemente nos obviamos este paso y vamos al suplemento directo y listo. Y tampoco hay que decir que la dieta vegano-vegetariana no es natural porque necesitamos tomar un suplemento, porque la vitamina B12, como te digo, la fabrican bacterias.
pudiésemos obtener toda la B12 que necesitamos si comenzáramos a comer tierra o tomáramos agua de río que estuviese contaminada con bacterias productoras de B12. De hecho, de ahí obtienen la B12 los animales herbívoros que viven en la naturaleza. Pero no, como profesional de la salud no te puedo recomendar que hagas eso, porque te estarías arriesgando a contraer alguna enfermedad, alguna bacteria, algún parásito por comer tierra o por beber agua de río sin hervir o sin purificar. La vitamina B12 se suplementa, punto. Ya, sin drama, ya, se suplementa y ya. Hace un tiempo, cuando yo estaba comenzando a realizar la transición hacia una dieta vegetariana, se decía que no era necesario suplementar de vitamina B12 hasta pasados 5 años de ser vegetariano o vegano. Y esto era porque el hígado es un órgano que puede almacenar esta vitamina hasta por 5 años. Y esta es una verdad, pero a medias. No hay que seguir este consejo, ya que los últimos consensos sobre alimentación vegana y vegetariana dicen contundentemente que toda persona que sea vegana o vegetariana se debe suplementar con vitamina B12, incluso cuando están comenzando la transición. ¿Por qué? Pues porque se ha visto que un buen porcentaje de la población también tiene déficit de vitamina B2, y no te estoy hablando de solamente de los veganos y vegetarianos. Personas omnívoras también pueden tener deficiencia de esta vitamina importantísima. Y lo ideal es, antes de realizar una transición hacia una dieta vegana o vegetariana, vayamos con un profesional de la salud que nos solicite un estudio en laboratorio para ver si tenemos la vitamina B12 en rango. Si no es así, pues este profesional debe ayudarnos pues a que nosotros podamos llegar al valor óptimo de vitamina B12 en sangre, el cual tiene que estar mayor a 500 microgramos por mililitro. Y si te realizaste un examen de B12 en sangre y está en rango, ya lo que queda es tomar vitamina B12 de mantenimiento. Hay varios esquemas para tomar vitamina B12 de mantenimiento. En esta oportunidad te voy a conversar de dos. Puedes tomar diariamente un suplemento que tenga 50 microgramos de vitamina B12, o también puedes tomar semanalmente una dosis de 2000 microgramos de vitamina B12. Tú eliges cuál es la que mejor se acomoda a ti, a tu bolsillo o al suplemento que puedas conseguir en tu localidad. Pero ten muy en cuenta, todo vegano o vegetariano sí o sí se tiene que suplementar con vitamina B12, no es negociable. Y punto. El segundo nutriente que pudiésemos necesitar suplementar en una dieta basada en plantas es la vitamina D. ¿Por qué? Porque este es un nutriente que en líneas generales no se encuentra en muchos alimentos. Y de hecho, últimamente muchos alimentos han sido fortificados con vitamina D para prevenir la deficiencia en la población en general, ya que alimentos tradicionales como la leche o el yogur, cereales para el desayuno, incluso algunos panes han sido fortificados con vitamina D. Y esto es para prevenir la deficiencia de esta importante vitamina en la población en general, no solamente en veganos y vegetarianos. Ahora bien, el consumo de estos alimentos fortificados tampoco garantiza que puedas cubrir todos los requerimientos de vitamina D que tu cuerpo necesita, ya que debemos recordar que esta vitamina nosotros la podemos producir cuando nos exponemos al sol. La radiación solar sobre nuestra piel va a hacer que se produzca vitamina D, pero hay un problema, y es que hay un altísimo porcentaje de la población que no se expone debidamente al sol, y esto es por muchas razones. Puede ser por razones laborales. Hay personas que ingresan al trabajo bien temprano y salen bien en la tarde y no reciben buena radiación solar. Y otras personas que pudiesen recibir radiación solar deciden no hacerlo, bien sea porque tienen miedo pues, a los efectos negativos de la radiación solar, como un aumento de manchas en la piel, predisposición a arrugas, envejecimiento prematuro de la piel e incluso desarrollar cáncer de piel. Entonces hay muchas personas pues que cuando salen a la calle lo hacen pues cubiertos de bloqueador solar, con sombreros, con gorras, con sombrillas, todo para evitar que la radiación solar incida directamente sobre su piel. Y esto, bueno, no es algo tan negativo, pero hay que tener en cuenta que si no recibimos radiación solar por el motivo que sea, vamos a correr riesgo de desarrollar deficiencia de vitamina D. Y esto es independientemente de la alimentación que llevemos. Podemos comer suficiente carne y sin embargo tener también deficiencia de vitamina D. ¿Cuál es la recomendación entonces? Lo ideal es que nos midamos la vitamina D al menos una vez cada 5 años para verificar que esté en rango óptimo. Rango óptimo es vitamina D por encima de 30 nanogramos sobre mililitro. Si está así, felicidades, lo único que vas a tener que hacer pues es evitar que la vitamina D baje. Si por el contrario tienes tus niveles de vitamina D por debajo de 30 nanogramos sobre mililitro, es importante que acudas con un profesional de la salud para que te dé un esquema de suplementación que te ayude a llegar a rangos óptimos de vitamina D.
Una vez que los alcances, hay que mantener esa vitamina D bien en alto. Y ahí tú vas a poder decidir si lo vas a hacer con suplementos o lo vas a hacer con radiación solar. Si decides tomar el suplemento, porque es más fácil, práctico y no quieres exponerte al sol, necesitarías tomar todos los días entre 800 a 2000 unidades internacionales de vitamina D. Si decides exponerte al sol, sigue las siguientes recomendaciones. Si tienes la posibilidad, si tienes una casa con patio cerrado, exponte en traje de baño o como Dios te trajo al mundo, sin pena. Recuerda, esto lo vamos a hacer por nuestra salud. Y la exposición tiene que ser, obviamente, pues sin ningún tipo de filtro o bloqueador solar. ¿Por cuánto tiempo va a ser esta exposición? Pues va a depender de nuestro tono de piel. Mientras más oscura sea nuestra piel, mayor tiempo vamos a necesitar de exposición. Entonces, pieles claritas necesitan de 10 a 15 minutos, pieles más oscuras van a necesitar entre 30 a 60 minutos de exposición. ¿Cuántas veces a la semana? Como mínimo 3 veces. ¿En qué horario se va a realizar esta exposición solar? Tiene que ser en el horario en el que el sol esté más alto y haya mayor riesgo de quemarte. Sí, entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Hay algunos profesionales de la salud que te van a decir que no, que el sol se toma antes de las 9 de la mañana o después de las 5 de la tarde. Eso es un error. En esos horarios no vas a sintetizar nada de vitamina D. Créeme, el sol se toma justamente en el horario en el que esté más alto y haya mayor riesgo de quemarse. Y no es que vas a pasar allí toda la tarde. Recuerda, vas a exponerte el tiempo que tu tono de piel lo indique. Si eres muy blanco, 10 a 15 minutos. Si eres más oscuro, 30 a 60 minutos. Nada más. Pero toma en cuenta lo siguiente. Mientras más lejos vivas del ecuador de la Tierra, es decir, vivas más cerca, bien sea del polo norte o del polo sur, es importante que sepas que por más que te expongas al sol, es posible que tu piel no pueda fabricar suficiente vitamina D. Y es porque en estos lugares de la Tierra, la radiación solar no impacta de la misma forma que en el Ecuador, que es de forma directa. Y esto es importante saberlo porque toda persona que viva, bien sea en Canadá, en Islandia, en Groenlandia o en la Patagonia de Argentina, debería de suplementarse con vitamina D independientemente de su alimentación, ya que por mucho que se expongan al sol, su piel será incapaz de fabricar suficiente vitamina D. Ahora hablemos de otro nutriente que posiblemente necesitemos suplementar en una alimentación vegana o vegetariana y es el omega 3. Este es un tipo de grasa esencial, es decir, nuestro cuerpo no es capaz de fabricarla y sí o sí debemos de consumirla en la alimentación. Los alimentos más ricos de omega 3 del reino vegetal van a ser las semillas de linaza y de chía y sus aceites, así como algunos frutos secos como por ejemplo las nueces mariposa. Es importante que si llevamos una alimentación vegana o vegetariana procuremos consumir estos alimentos pero todos los días. 1 a 2 cucharadas de semillas de chía o de linaza molidas o 7 nueces. De no ser así, vamos a correr riesgo de no consumir suficiente omega 3 en nuestra alimentación. Ahora bien, en estos alimentos se encuentra un tipo de omega 3 que se llama ácido alfa-linolénico. Es un omega 3 de cadena corta. Cuando nosotros ingerimos este omega 3, nuestro cuerpo es capaz de producir otros tipos de omega 3 de cadena larga, como es el EPA y el DHA. Ahora bien, esta conversión no siempre es tan eficiente. Por eso, algunas personas que llevan una alimentación basada en plantas han decidido suplementarse con omega 3 de cadena larga, pero que viene de algas marinas. No hay que suplementar con omega 3 de aceite de pescado, ya que este primero puede contener metales pesados como mercurio, cadmio y contaminantes industriales. Pero no solo eso, sino que no es ético. La sobrepesca está poniendo en grave peligro el ecosistema marino. Y lo cierto es que los peces, aunque no lo creas, son seres bastante inteligentes, son sensibles y quieren seguir viviendo. Entonces, lo más ético es recurrir a suplementos de omega 3, pero que fabrican las algas marinas. Estos suplementos realmente son interesantes para toda persona que esté embarazada, en periodo de lactancia, niños pequeños, niños en crecimiento y personas mayores de 60 años. Si estás en estos rangos etarios, sí te recomendaría que buscaras un buen suplemento de omega 3 proveniente de algas marinas. De lo contrario, por favor, procura consumir todos los días omega 3 proveniente de chía, de linaza o de nueces. Si quieres profundizar un poco más sobre el omega 3, qué es, cuáles son sus beneficios, en dónde se encuentra, si necesitamos o no la suplementación, todo eso lo hemos discutido en un video que te lo vamos a estar dejando en la cajita de descripción.
Pasemos ahora a conversar sobre el error número 4 que muchos veganos cometen y que pudiese perjudicar su salud. Y es depender de las alternativas a la carne, a la leche o a los huevos que últimamente nos están vendiendo en el supermercado. No te voy a decir que son negativos o que no deberías de consumirlos nunca, porque yo personalmente pues sí los consumo de vez en cuando. Pero la realidad es que estos productos en líneas generales son alimentos altamente procesados, contienen una gran cantidad de aditivos químicos, contienen una alta cantidad de grasa, azúcares, sodio, entre otras sustancias que realmente no son muy beneficiosas. Entonces, sí, los podemos consumir y de hecho, el integrar estos alimentos en nuestra alimentación va a ser muy positivo durante la transición de una alimentación omnívora a una alimentación 100% basada en plantas. Pero hay que aclarar que no deben de ser consumidos con mucha frecuencia. Si optas por consumirlos, te voy a dar 2 recomendaciones importantes. Número 1, lee siempre la etiqueta y la lista de ingredientes. Si tiene muchísimos ingredientes y muchos de estos no los puedes pronunciar, quizás no sea la mejor alternativa para ti. Y número 2, vuelvo y repito, consume estos alimentos pero con prudencia y de vez en cuando, no todos los días. Una alimentación basada en plantas debe centrarse sobre todo en alimentos integrales de origen vegetal, vegetales, frutas, cereales integrales, legumbres, frutos secos, semillas y especies. Aunque sí es verdad, hay industrias que se han abocado por dar productos de altísima calidad que incluso son mucho más saludables que la carne, el pollo y el pescado, como por ejemplo el Eura. Pero la verdad es que no todos los fabricantes de alternativas a la carne se preocupan por esto y lo que quieren es venderte algo que se parezca a la carne, que se parezca al pollo, que se parezca al queso y de verdad no es la mejor alternativa para ti. Entonces vamos a tener un poquito de precaución con estos productos. Y finalmente llegamos al error número 5 que cometen muchos veganos y vegetarianos y es no acudir nunca a un profesional de la salud. Y es que sí, es importantísimo que antes de realizar una transición hacia cualquier patrón de alimentación, bien sea vegano o vegetariano, incluso otros patrones de alimentación que no tienen nada que ver con el plant-based como dietas paleo, dietas cetogénicas, entre otras, pues se debería de recurrir primero a un profesional de la salud, el cual primero que nada te va a ver, te va a realizar un examen físico completo y te va a solicitar exámenes de laboratorio. Esto con la finalidad de ver pues si hay algún problema, si hay alguna deficiencia nutricional que corregir, si tienes alguna enfermedad de base que debas necesitar medicación, entre otras cosas. Y es que como hablamos, por ejemplo, sobre la vitamina B12 y la vitamina D, es importante que estas vitaminas sean medidas en sangre para ver si hay deficiencia o no y para ver si hay que corregir o no, al igual que con el hierro también se mide, vemos si hay deficiencia o no, si hay que corregir o no. Y eso solamente lo vas a poder saber si acudes con un profesional de la salud. Así que te invito, de verdad, si estás haciendo una transición hacia una alimentación basada en plantas o si ya eres vegano o vegetariano por algún buen tiempo, pide cita con un profesional de la salud, bien sea un médico o un nutricionista. Y muy importante, que esta persona o bien lleve una alimentación plant-based o bien haya hecho alguna especialización en cuanto a este tipo de alimentación. ¿Por qué? Porque corres el riesgo de acudir a un profesional que esté desactualizado y que más bien te asuste y te diga pues que te vas a enfermar, que necesariamente necesitas consumir carne o bla bla bla, algo así como lo que dice este señor. Cuando tú comes una alimentación, digamos, basada en plantas, como está tan de moda hacer, te vas a enfermar porque te van a faltar nutrientes que son esenciales y que solo están en los animales, el omega 3, la vitamina D, la vitamina... No es cierto, ya que como vimos en un principio, una alimentación basada en plantas, siempre y cuando sea bien planificada, es nutricionalmente adecuada y va a traer beneficios para nuestra salud. Pero la clave está en la planificación, así que no tengas miedo y acude con un profesional de la salud. Nosotros en Comida como Medicina podemos ofrecerte ese servicio si lo deseas. En la cajita de descripción te vamos a estar dejando toda la información. En resumen, muchos veganos y vegetarianos cometen toda una clase de errores durante su transición o durante todo el proceso. Estos errores pueden llevarles a tener déficits nutricionales e incluso pueden perjudicar su salud. Por eso es importantísimo que aprendamos a optimizar nuestra alimentación para que nunca tengamos ningún tipo de carencia. Y todo eso te lo explicamos en este video. Da clic aquí para que aprendas de una vez por todas cómo puedes llevar una alimentación basada en plantas optimizada para que no sufras ningún tipo de carencia y que todo lo contrario, puedas disfrutar de todos los beneficios de una alimentación 100% basada en plantas. Muchas gracias por llegar hasta el final y te veo en este video.